Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Con este sencillo circuito, tú puedes desplazar una señal de entrada verticalmente hacia arriba, de tal manera que esta señal no contenga picos negativos, sino que se logre desplazar la señal de tal manera que los picos negativos coincidan con el nivel 0 de tensión, y de esta forma obtener una señal que no tenga valores negativos. Esto es especialmente útil en algunas aplicaciones, como por ejemplo, puede servir como señal de entrada analógica a un microcontrolador que solo acepta valores de tensión positivos. También puedes utilizar este otro circuito para lograr el mismo objetivo, teniendo una señal de entrada ondulante con picos negativos, obtener una señal de salida desplazada de tal manera que no tenga valores negativos y que toda la señal esté por encima del valor 0 de tensión. En el video de hoy veremos cómo desplazar una señal verticalmente. Para ello utilizaremos dos métodos o dos circuitos, pero antes de continuar te invito a que le des like a este video, que te suscribas a mi canal y que actives la campana de las notificaciones. Veremos qué condiciones se deben cumplir para desplazar una señal verticalmente. Haremos una descripción de los circuitos de desplazamiento vertical, haremos el cálculo principalmente de los resistores y haremos una simulación de los mismos. Bien, este es el primer circuito. Tenemos acá una fuente BS, un capacitor electrolítico con sus polaridades, dos resistores, por acá tenemos la señal de entrada y por acá la señal de salida. La señal de salida va a estar dada por esta ecuación, va a ser igual a voltaje Thevenin más la señal de entrada. Voltaje Thevenin es un voltaje DC que nosotros vamos a seleccionar. Bien, la primera condición que se tiene que cumplir para desplazar la señal apropiadamente es que R de Thevenin sea mucho mayor que la reactancia capacitiva, es decir, la reactancia capacitiva de este capacitor. Si deseas saber de dónde obtuve estas ecuaciones y las demás ecuaciones que utilizaremos en el video, puedes hacerte miembro de mi canal para que tengas acceso al video exclusivo de diseño solo para miembros correspondiente a este video público. Pero la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2 por pi por la frecuencia por la capacitancia. La frecuencia de la señal de entrada para este ejemplo va a ser de 60 Hz y la capacitancia del capacitor será de 100 microfaradios, con lo cual ya podemos sustituir valores y decimos 1 entre, metemos todo el denominador dentro de paréntesis, 2 por pi por la frecuencia que es 60 Hz por la capacitancia del capacitor 100 microfaradios y eso nos da 27 ohms de este lado, con la observación de que micro significa por 0.5 veces 0,1. En el caso de la resistencia Thevenin se calcula por medio de esta fórmula, en donde el voltaje de Thevenin va a depender de la señal de entrada, VI. Vamos a seleccionar el voltaje Thevenin igual al voltaje pico de la señal de entrada, que en este caso es 2 voltios. Y eso se hace para hacer que los picos negativos coincidan con el nivel 0 de tensión. En el caso de R1 lo vamos a tomar como 10 kΩ, esto tú lo puedes seleccionar, así que podrías darle 15 kΩ, 22 kΩ, etc. Un valor relativamente alto. Y en el caso de la fuente vamos a darle un valor de 5 voltios, pero también puedes darle 9 voltios o 12 voltios. Sustituyendo valores, voltaje Thevenin, en este caso va a ser igual al voltaje de pico de la señal, que son 2 voltios, por R1, 10 kΩ, entre voltaje de fuente, 5 voltios. Recordando de que kilo significa por 1000, lo sustituimos, hacemos ese cálculo y esto nos da 4000. Vamos a colocar esta resistencia de Thevenin por acá, porque ahora vamos a buscar el valor de R2 a través de esta fórmula. Sustituyendo valores, R1 10 kΩ, que es lo mismo que 10.000, por R Thevenin 4000, entre R1 10.000 menos R Thevenin 4000. Eso nos da lo siguiente. En el caso del numerador yo lo he puesto así para hacerlo más compacto, pero aquí puedes poner el resultado que te dé de multiplicar 10.000 por 4000. La diferencia del denominador nos da 6000, haciendo ese cálculo nos da 6667 ohms, es decir, unos 6.7 kΩ. Si lo aproximamos al valor comercial más cercano, tenemos que R2 puede ser 6.8 kΩ, valor que vamos a colocar por acá ya. Y en lo que respecta a la fuente que utilizamos acá, el voltaje de fuente tiene que ser mayor que el voltaje de pico de la señal. En este caso el voltaje de fuente es 5 voltios y el voltaje de pico de la señal de entrada pues son 2 voltios. Como se cumple la condición, 5 es mayor que 2, entonces esta fuente no sirve. Pero en este caso solo se puede utilizar una fuente de 5 voltios porque los cálculos que acabamos de realizar se hicieron en base a una fuente BS de 5 voltios. El resultado es que el voltaje de salida va a tener esta forma. La señal se ha desplazado verticalmente hacia arriba y en donde teníamos los picos negativos, ahora tenemos el nivel 0 de tensión, logrando así de que la señal no tenga valores negativos. Y bien, ya estamos acá en la simulación. Vamos a medir la señal de entrada por acá y la señal de salida VO en este punto. Echamos a andar la simulación y fijémonos cómo se ha desplazado la señal. La señal en amarillo es la señal de entrada
cuyo valor máximo pues son 2 voltios, valor mínimo menos 2 voltios, y la señal en azul es la señal de salida. Podemos medir 4 voltios como valor máximo y como valor mínimo 0 voltios, y no contiene valores negativos, por lo cual la señal se ha desplazado exitosamente. Por acá ya tenemos el circuito 2. Como puedes ver, utiliza un amplificador operacional de propósito general, el LM741. También podemos ver algunas desventajas, como por ejemplo utiliza muchos resistores. Además de eso, necesita una fuente negativa, y como ventaja podemos decir pues que no tiene capacitor. Y también, además de desplazar, es posible amplificar la señal de entrada. Bien, la primera condición que se tiene que cumplir es que R4 tiene que ser igual a R5. Así, si por ejemplo nosotros seleccionamos 10 kΩ para R5, R4 debe tener el mismo valor, es decir 10 kΩ. La tensión de salida va a ser igual a el voltaje de Thevenin, que es un voltaje DC que nosotros vamos a seleccionar, más el voltaje de señal de entrada, VI. Y empezamos calculando R2. R2 va a ser igual al voltaje de fuente entre el voltaje Thevenin por R3. El voltaje de fuente vamos a utilizar 12 voltios. Por acá vamos a utilizar una fuente negativa de menos 12 voltios, pero también puedes ponerle menos 3.3 voltios, menos 5 voltios, menos 9 voltios. El voltaje Thevenin va a depender de la señal de entrada. En este caso vamos a decir que el voltaje Thevenin tiene que ser igual al voltaje de pico de la señal, es decir 2 voltios, para hacer que los picos negativos de la señal de entrada coincidan con el nivel 0 de tensión a la salida. En el caso de R3 vamos a asignarle 10 kΩ, pero tú puedes darle cualquier otro valor como 15 kΩ, 22 kΩ, un valor relativamente alto. Bien, sustituyendo valores, voltaje de fuente 12 voltios entre voltaje Thevenin, que en este caso es igual al voltaje pico de la señal de entrada, 2 voltios, por R3 10 kΩ. Recordando de que K significa por 1000, pues aquí tendríamos 10.000 sustituido acá. Realizando esa operación, eso nos da 60 kΩ. El valor comercial más cercano y por debajo pues es 56 kΩ, valor que vamos a colocar por acá. Tenemos una diferencia relativamente alta de 4 kΩ. Eso puede causar que el desplazamiento no sea tan preciso como el que deseamos. Eso lo veremos pronto en la simulación. Por el momento vamos a calcular R1, que va a ser igual a R2 por R3 entre R2 menos R3. Sustituyendo valores, R2 56 kΩ por R3 10 kΩ entre R2 56 kΩ menos R3 10 kΩ. Recordando de que kilo significa por 1000, pues tendríamos acá 56.000, aquí 10.000, 56.000 y acá 10.000. Al numerador nos da este valor, pero tú puedes poner el valor que te resulte en la calculadora. En el denominador pues tenemos que la diferencia es 46.000. Haciendo esa operación nos da 12.174 ohms. Aproximándolo al valor comercial más cercano, R1 sería 12 kΩ. Un valor un poco más preciso de lo que nos dio la resistencia anterior. Este valor lo vamos a colocar por acá. Y en cuanto a la fuente, pues la razón de que utilizáramos 12 voltios es que el valor de fuente tiene que ser mayor o igual que 2 veces el valor de pico de la señal de entrada más 2. Entonces tendríamos 2 por el voltaje de pico de la señal de entrada, es decir 2 voltios. Esto nos daría 2 por 2, 4 más 2, 6. Es decir, el voltaje de fuente tiene que ser mayor o igual que 6 voltios. Por eso que aquí no podemos utilizar 5 voltios, sino un voltaje mayor o igual a 6 voltios, que pueden ser 9 voltios o 12 voltios en este caso. El resultado es muy parecido que con el circuito anterior. Logramos desplazar la señal verticalmente hacia arriba, haciendo coincidir los picos negativos con el nivel 0 de tensión. De esa manera no tenemos valores negativos en la señal de salida. Y bien, ya estamos acá en la simulación, otra vez. Vamos a medir la señal de entrada por acá y la señal de salida la vamos a medir por acá. Y tenemos acá los dos resistores calculados y los demás resistores seleccionados. Bien, echamos a andar la simulación y vemos por acá en amarillo la señal de entrada con sus 2 voltios de pico positivo y sus 2 voltios de pico negativo. Y por otro lado vemos acá en azul la señal desplazada. Si vemos bien, no alcanza los 4 voltios exactos. Y por abajo no tenemos los 0 voltios exactos, sino que tenemos 150 milivoltios, es decir 0.15 voltios como voltaje mínimo. O sea que no se ha colocado con mucha precisión sobre el nivel 0 de tensión. Bien, esto es debido a que la resistencia que nosotros calculamos exactamente era 60 kΩ para R2, y en vez pues le pusimos una de 56 porque era la comercial más cercana. Bien, nosotros podemos resolver esto colocando dos resistencias en serie en vez de una sola, de esta forma.
Así el nuevo R2 sería la suma de dos resistores. Entonces colocaríamos un resistor acá de tal manera que al sumarlo con 56 nos dé aproximadamente esos 60 kiloohms que necesitamos. Ese valor es 3.9 kiloohms, ya que si se lo sumamos a 56 kiloohms nos dará 59.9 kiloohms, que es casi los 60 kiloohms. Y volviendo a la simulación y haciendo ese cambio, agregándole un resistor en serie a R2, hacemos nuevamente las mediciones. La señal de entrada ya conocemos sus valores de pico, que es la señal amarilla, y la señal de salida, pues ahora sí vemos que tenemos como pico máximo 4 voltios y como mínimo, que es el que nos interesaba, coincide con el nivel 0 de tensión, desplazando así completamente la señal sobre el nivel 0 de tensión para lograr que la señal de salida no tenga valores negativos. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que la información les pueda servir y los invito a que apoyen a este canal dándole clic al botón super gracias y haciéndote miembro de mi canal para que puedas acceder a videos exclusivos de diseño y también a otros beneficios. Muchas gracias.